Capítulo 1. Lo que es fuerte en él. En una carretera del desierto, un gran y exquisito autobús negro conducía solo por el asfalto caliente. En el interior, varias personas diferentes estaban haciendo cosas diferentes, ignorando por completo la vista única desde el exterior de la ventana. Arena infinita se extendía donde cualquiera pudiera mirar. Pequeños arbustos secos esparcidos por la arena y la tierra agrietada por separado sería solo otra vista común, pero ver este escenario juntos en una inmensidad tal que los ojos humanos ni podrían llegar al final daría una sensación de insignificancia a cualquier espectador. Dentro del autobús, en el clima fresco del aire acondicionado, unos adolescentes de unos 16 o 17 años jugaban a las cartas para tratar de contener su emoción, pero por el ruido que hacían mientras reían y se divertían, obviamente el juego apenas estaba logrando su propósito. En la parte trasera del autobús, algunos hombres y mujeres mayores estaban sentados sin decir una sola palabra. Todos se sentaron con los ojos cerrados y rostros fríos, mientras sus mentes vagaban entre sus familias, sus sueños, sus esperanzas y la duda de si hoy volverían a casa. A veces incluso era posible ver a dos o más hombres y mujeres suspirando al mismo tiempo, probablemente por desesperanza. Era evidente la diferencia entre el grupo de hombres que había experimentado esto antes y el grupo de adolescentes que iban allí por primera vez. Pero a pesar de que los adolescentes eran muy ruidosos, los adultos no se quejaron en ningún momento, ya que sabían que en el camino de regreso después de todo lo que pasarían en la fortaleza, estos adolescentes emocionados ya no estarían tan de humor para estos juegos. Los hombres lo sabían, porque después de todo ellos también han sido así. Enérgicos, llenos de vida, con el corazón ardiendo en el deseo de aventura, el impulso de probar los nuevos poderes adquiridos, imaginando que volverían a casa ricos, famosos, y con varias mujeres adulando sobre ellos. Pero la vida no era así, no. La vida estaba demasiado lejos de lo que imaginaban. Después de ver morir a tantos amigos y compañeros frente a ellos sin poder hacer nada, finalmente entendieron lo débiles e insignificantes que eran en realidad. La ansiedad que tenían por mejorar y fortalecerse era simplemente irreal, y ahora la prisa que envió por las aventuras se convirtió en un anhelo de volver a casa con vida al final del día. Esta fue la vida triste y dura de un bendito rango F y como ellos. A diferencia de la vida de Blessed Rank B, A o S, quienes eran superestrellas, ganaban millones solo por beber una lata de refresco y decir que era refrescante frente a algunas cámaras. Separado de ambos grupos se encuentran un joven adulto de 20 años. Se sentó solo en una esquina del autobús con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana del vehículo, viendo pasar algunos arbustos y árboles dispersos, mientras su mente estaba concentrada en algo que los demás, además de él, no podía ver. Al mirar al joven sentado solo, una chica del grupo de adolescentes lo encontró bastante atractivo mientras lo miraba. El joven tenía cabello negro medio con un flequillo que cubría uno de sus ojos mientras se anclaba al cristal, así como una figura delgada pero atlética. Su única duda sobre él era la bendición que recibió. Pensando que presentarse ante él podría ser una buena idea, la niña se preparó para levantarse de la silla del autobús e ir hacia el joven. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso hacia él, un amigo que estaba a su lado la abrazó y frunció el ceño. ¿Qué pasa, Amy? La adolescente le preguntó a la amiga que la sostenía del brazo. No pensabas ir a hablar con ese chico de allí, ¿verdad, Wendy? Amy le preguntó en un tono serio. Al notar el tono de voz serio de su amiga, Wendy se sintió intrigada y preguntó, ¿por casualidad, tú también estás interesada en él? Al escuchar lo que decía su amiga, Amy no pudo evitar suspirar y respondió con calma, soltando el brazo de su amiga ya que sabía que la amiga esperaría a que ella explicara. Entiendo que te atrae. Ese es el problema. Ya que eres el primer beato de tu familia, nunca has oído hablar de él. Su nombre es Noah Stern. Al igual que nosotros, se convirtió en beato a los 16 años, pero la bendición recibido es completamente inútil en una fortaleza. ¿Por qué? ¿Su bendición es tan débil? Wendy preguntó con una mirada curiosa. Débil sería un elogio. Su bendición es inútil. Dicen que después de ser bendecido, su apariencia comenzó a cambiar poco a poco hasta que finalmente se veía tan bien, dijo Amy mientras tomaba otro respiro. Pero, todavía no me has dicho cuál es su bendición, respondió Wendy. En realidad, lo hice. Dicen que su bendición simplemente lo hizo hermoso, y eso es todo. Sin un aumento de fuerza, sin un control elemental, nada. Entonces, ¿cómo sigue vivo? Si tiene una bendición, tiene derecho por ley a entrar en las fortalezas. Pero si entró hace tantos años con la fuerza de un humano normal, no tendría sentido.
Vida cada vez sí, incluso algunos benditos no pueden. Wendy se sorprendió. Nadie lo sabe, algunos dicen que solo se esconde cuando entra a las fortalezas, otros dicen que sigue dando apoyo desde lejos, pero lo único en lo que coinciden todos los rumores sobre él es que tiene algo muy fuerte, dijo Amy en un tono misterioso. ¿Qué? ¿Qué tiene de fuerte? ¿Su habilidad realmente hace algo? ¿Tiene un arma muy fuerte? Dímelo. Wendy estaba curiosa y ansiosa. Lo que es muy fuerte en él es el miedo, vive del miedo a los monstruos y la muerte. Así que mientras otros beatos corren hacia los monstruos y terminan muriendo, Noah se queda lejos en el lugar más seguro por miedo a morir. Dicen que es muy afortunado porque en ningún momento había entrado en que todo el equipo murió. Así que incluso si no pueden terminar la fortaleza, él siempre se las arregló para escapar con vida con uno o dos miembros del equipo de invasión. Amy mostró una cara de desprecio mientras miraba al solitario Noah. Wendy, al escuchar esto, se sentó desmotivada para ir a hablar con él. También como se veía, de acuerdo con lo que dijo su amiga, eso era todo. Wendy fue criada desde que era una niña para siempre anhelar un hombre fuerte. Un hombre que pudiera protegerla y proteger a su familia, un hombre que caminara a su lado, no un hombre inútil que solo caminara detrás, que dependía de ella para apoyar a la familia en el futuro. Después del discurso de Amy, el pequeño interés que Wendy tenía por Noah desapareció, al igual que una hoja caía de un árbol para ser olvidada por la eternidad. Pero lo que no sabía era que esta hoja que soltó podría no ser tan insignificante como imaginaba. Mientras todos hablaban, los adolescentes comenzaron a apostar sobre quién mataría a más monstruos. Algunos de los viajeros mayores hablaron sobre cuánta comida y sustento pueden comprar para sus hijos con el dinero de esta fortaleza, y algunos incluso ridiculizaron a Noah en voz alta, diciendo lo inútil que era. Noah no estaba prestando atención a nada de esto. Frente a sus ojos, una pantalla negra como oscuridad flotaba con el mensaje que había esperado durante tanto tiempo durante los últimos 4 años. Felicitaciones, descendiente de Lucifer. Lograste completar el período de prueba del sistema con vida y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendiente de Lucifer por ti mismo? Al leer ese mensaje, Noah finalmente sintió que todos esos años de ser maltratado, corriendo por la vida, juzgado, a veces incluso golpeado por ser inútil, valían la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de uno de ser inútil a alguien poderoso e importante, Noah respondió. Capítulo 2. Bendito. Todos los que han visto o oído hablar de Noah siempre pensaron que era inútil, siempre pensaron que bendición que recibió era inútil, pero solo él sabía la verdad. La verdad es que en este mundo donde los humanos reciben bendiciones de algunos dioses y tienen la oportunidad de tener una potencia de fuego lo suficientemente poderosa como para destruir una pequeña ciudad, el mismo Noah no tuvo, y nunca tuvo realmente una bendición convencional. Sí, mientras despertaron algunos de sus compañeros, declasearon las bendiciones de los dioses por los que oraron durante la escuela secundaria, otros solo sintieron envidia porque no fueron elegidos por los dioses para recibir una bendición también y convertirse en benditos. Bendito fue el nombre dado a las personas que recibieron los poderes de los dioses. Obviamente, algunas bendiciones eran más fuertes que otras, por lo que para que sea más fácil distinguir cada una en términos de fuerza, los benditos se separaron en varios rankings F, E, D, C, B, A y S. Después de despertar su propia bendición, el beato podría solicitar una prueba de bendición donde un evaluador probaría el aura de la persona para ver si realmente había sido bendecida. Una vez que se hubiera detectado una bendición, él o ella debería que pasar por una prueba para averiguar qué tan letal o útil era la bendición de esa persona y cuál era el potencial de la bendición de esa persona para el futuro. Los beatos fueron separados por Power Rankings de esta manera. En la clase de Noah, incluso hubo un niño que despertó una bendición de rango B y, como era de esperar, se convirtió en el ídolo de la escuela. Por supuesto, el director de la escuela no perdió la oportunidad de publicitar en toda la ciudad que en su escuela un estudiante había despertado como un beato rango B en la televisión para una heladería local. Por supuesto, el solo hecho de recibir una bendición de rango B no convertiría a una persona en un monstruo con el poder de destruir una aldea. No, todos los beatos empezaron desde abajo, pero lo que limitaba el futuro de una persona era precisamente el rango. Si una persona con una bendición de rango A entrenara durante un año, probablemente pasaría de la fuerza del rango F a la fuerza del rango D sin ningún problema.
En cuanto a una persona en el rango D, le tomaría alcanzar décadas a fuerza del rango D. Después de todo, el rango de la bendición de uno solo les dice el máximo potencial que pueden lograr con su bendición. Entonces, una persona con una bendición de clasificación B obviamente sería tratada como un ídolo, ya que sería fácil para alcanzar el ranking D o C en unos pocos años, ganando así una fuerza considerable. Este era el nivel de prestigio que una buena bendición le daría a una persona que tuviera la suerte de ser bendecida. Sin embargo, Noah no era una de esas personas afortunadas. Mientras sus colegas fueron bendecidos, Noah siguió siendo una persona normal durante varios meses. Eso fue hasta el día en que Noé finalmente perdió la esperanza y dejó de rezar al dios de la lluvia, un dios al que había rezado desde que era un niño, desde que había bendecido a su madre. Los sentimientos que surgieron en el pecho de Noah no fueron nada buenos. La ira y la desesperanza comienza a supurar en su pecho. Después de dedicarse tanto, después de orar durante tantos años, adorar tanto al dios de la lluvia, finalmente, Noé aceptó que el dios de la lluvia nunca se preocupó por él y nunca le importará hasta el punto de darle una bendición. Noé no era exigente, solo o al menos una bendición de rango E, pero si hasta ese día todavía no había sido bendecido no había más esperanza. En un ataque de ira, agarró la estatua del dios de la lluvia sobre su cabeza y se preparó para tirarla al suelo, cuando de repente apareció un mensaje frente a él. Este mensaje no había llegado a su WhatsApp. No, el mensaje había aparecido en una pantalla flotante justo frente a los ojos de Noah. Todavía estaba en el proceso de arrojar la estatua del dios de la lluvia, por lo que con la imagen apareciendo de la nada, Noah se asustó y tiró la estatua al suelo. ¿Qué es eso?, dijo con un tono de duda y una pizca de miedo mientras miraba la ventana flotante en el medio del aire. Una vez que su sangre se enfrió, Noah se dio cuenta de que acababa de profanar a un dios. Había escuchado sobre casos de dioses que lastimaban a los humanos que escupían en sus templos, por lo que ahora Noah estaba preocupado de que el dios de la lluvia estaba enojado y quisiera vengarse. Por unos momentos, Noah entró en pánico y miró alrededor de la habitación con miedo de que algún tipo de maldición lo golpeara del dios de la lluvia. Afortunadamente, después de unos minutos de pausa, no había pasado nada. Pensó que podría tener algo que ver con esta extraña singularidad frente a él y por eso dirigió su atención hacia ella. Frente a él había una ventana con un fondo completamente negro como la oscuridad misma, con letras escritas en rojo como el fuego intenso más destructivo que jamás haya visto. Dejando de lado la apariencia de la pantalla, el mensaje mostrado sorprendió a Noah veces varias más. Como Lucifer, sientes ira hacia el dios que tanto amabas. Dedicaste tantos años sirviendo y dando lo mejor de ti por este dios y, al final, solo fuiste rechazado por él porque amaba a otro más que a ti. Tus sentimientos son perfectos para el sistema descendiente de Lucifer. Para demostrar su determinación, debe completar una tarea sencilla antes de recibir la mayor bendición de Lucifer. Pasa por múltiples situaciones de vida o muerte y nunca dejes de mejorar. ¿Aceptas? ¿Estoy siendo bendecido? Al principio, Noah estaba extremadamente feliz. Pero después de unos segundos, se dio cuenta de que la bendición que recibió era diferente a las bendiciones que otros recibieron. En primer lugar, las personas generalmente solo reciben bendiciones de los dioses a los que rezaron. Si alguien siempre reza al dios de los lobos, la única bendición que puede recibir sería del dios de los lobos. Los otros dioses no se molestarían en bendecir a un mortal que no les reza. En segundo lugar, por lo que ya había visto en vídeos en internet, las bendiciones mismas no mostraban el derecho a elegir. Después de ser bendecido, instantáneamente podrá ejercer el poder de la bendición que recibió como si fuera algo natural. Por supuesto, todavía necesitaría entrenarse mucho para poder usar bien esa bendición, pero nunca escuchó de ningún caso en el que el bienaventurado pudiera aceptar o rechazar la bendición, y mucho menos escuchó de alguna prueba en la que tuviera que pasar. Finalmente sea bendecido, sin mencionar el hecho de que Noah nunca le había rezado a Lucifer. Había oído hablar de Lucifer y el dios católico en las clases de historia antigua desde que en el pasado distante, antes de que el mundo fuera dominado por fortalezas y monstruos, la gente todavía rezaba a este llamado dios católico. Eso fue hasta que aparecieron los monstruos. Una vez que eso sucedió, los otros dioses inició a bendecir a los humanos y como el dios católico nunca hizo nada, la gente perdió la fe en él y prácticamente lo olvidó con el tiempo. Ahora había sido bendecido por Lucifer, el principal ángel caído del dios católico, el que ya era considerado el ángel más poderoso del cielo, y con una prueba.
Pensando que la demora podría irritar a Lucifer, Noé fácilmente aceptó la tarea que le había encomendado este ángel / Dios. Durante los próximos 4 años, debes luchar con todo lo que tienes contra las fortalezas. Y entonces la pantalla desapareció. Durante días, Noah esperó a ver si la pantalla volvía a aparecer, pero, por desgracia, nunca volvió a aparecer. Noah incluso pensó que estaba alucinando, que todo esto fue creado por su subconsciente tratando de consolarlo por no haber sido bendecido por el Dios al que siempre rezaba. Pero sabiendo que si esta tarea era cierta, finalmente podría ser bendecido, Noah decidió hacer lo que la tarea le había pedido. Tal vez nunca tendría la oportunidad en la vida de ser bendecido de nuevo, así que esta vez daría lo mejor de sí mismo, por el bien de ella. Su voluntad se reafirmó mientras miraba un marco en la mesa con la foto de una hermosa chica de cabello negro. Al día siguiente, Noah fue al centro de pruebas de bendición de su vecindario. Debido a la gran cantidad de adolescentes que llegaban para hacerse la prueba, el personal del centro dividió el servicio en 4 filas. Entonces, encontrando la línea con la menor cantidad de gente, Noah, con mucha inquietud, encontró su lugar. Es importante saber que la prueba en sí no fue gratuita. Incluso si no se gastó nada para realizar la prueba, el gobierno tuvo que declarar una tarifa de $50 por prueba para que la gente no viniera todos los días a llenar las líneas con la esperanza de que hubiera llegado el día en que hubieran despertado su bendición y simplemente no lo había sabido. Y Noah, habiendo vivido los últimos años de su vida solo, obviamente no tenía mucho dinero para gastar, por lo que la tarifa de $50 se perdería mucho ese mes. Pero, con fe en que lo que vio anoche no era falso, no afirmó su convicción para realizar la prueba y esperar que la máquina lo detectara como bendito. Y con eso, finalmente tendría derecho a entrar en fortalezas. Capítulo 3. Tarea. Incluso con la confianza de que había sido bendecido, Noah no pudo evitar estar nervioso. En la fila, mientras miraba a ambos lados, podía ver personas completamente diferentes. Algunos adolescentes tenían mucha confianza, algunos controlaban pequeños copos de nieve, otros controlaban un poco de agua, pero algunos otros ya estaban en la situación completamente opuesta. Al parecer, sabían que no poseían ninguna bendición, pero aún así, vinieron a probar suerte. Con solo mirarlos, se podía ver el nerviosismo. Noah siempre estuvo interesado en el estudio del lenguaje corporal. Entonces, al mirar a estos adolescentes con el cuerpo rígido, mirando varias veces de un lado a otro y con los dedos golpeándose la pierna de manera compulsiva y repetitiva, estaba seguro del nivel de nerviosismo y ansiedad que atravesaban estas personas. Desafortunadamente, incluso si se preocupara lo suficiente como para hacer algo, no podría, ya que para esas personas, lo único que quedaba sería la decepción de ser rechazado. La primera prueba fue rápida, como si solo consistiera en analizar la bendición de la persona. El tiempo transcurrido fue como máximo de 1 minuto, y en pocos minutos llegó el turno de Noah. De pie frente a la máquina de pruebas, Noah respiró hondo y metió el brazo izquierdo en el agujero donde la máquina analizaría si algún tipo de aura de divinidad se estaba escapando de él. Este fue el método que los humanos encontraron para evaluar si una persona había sido bendecida o no, ya que los humanos tienen dificultades para controlar el aura de la bendición que reciben dentro de sí mismos. Por supuesto, esto se puede entrenar con el tiempo, pero una persona recién bendecida no puede controlar nada solo con la bendición en sí. Entonces, dada la cantidad de aura que se filtraba de él, era posible determinar qué deidad lo había bendecido y cuál era la clasificación posible de esa bendición. Para alivio de Noah, la prueba fue un éxito, al menos en parte, ya que, según la máquina, realmente había sido bendecido. El problema es que la máquina no tenía registro de que ninguna persona hubiera sido bendecida por ese dios antes, lo que despertó la duda de algunos de los trabajadores allí y, por supuesto, solo puso más nervioso a Noah. El aura que se escapó de él era tan mínima que si la máquina no hubiera sido tan precisa, tal vez ni siquiera hubiera podido una pequeña fuga de aura. Afortunadamente, al menos, la máquina dijo que la posible clasificación de Noah sería F. Al escuchar esto, obviamente Noah se sintió algo decepcionado. Pero cuando recordó que todavía estaba siendo juzgado y que quizás la verdadera bendición aún no se había despertado, Noah se tranquilizó. Ahora, habiendo pasado la primera prueba, lo que tenía que hacer Noé era completar la segunda prueba y ya obtendría el derecho a entrar en las fortalezas. Cuando fue a hacer la segunda parte de la prueba, donde examinarían su destreza en la batalla, ya sea en términos de poder destructivo o en términos de poder de utilidad, algunos de los trabajadores fueron a mirar con curiosidad mientras hablaban. ¿Cuál será la bendición de este chico?, dijo un hombre gordo. No tengo idea.
Aparentemente fue bendecido por una nueva deidad. Quizás podamos ver algún tipo de bendición diferente, un nuevo poder para la humanidad. Respondió un hombre delgado con una mirada de esperanza. El gordo, al oír lo que decía el otro, lo miró con recelo hasta que se dio cuenta de un hecho. No estabas allí cuando fue evaluado por BLS 3000, ¿verdad? Al escuchar esto, el flaco se puso un poco ansioso e intrigado, y le respondió: no, acabo de escuchar a Kenny decir que un adolescente bendecido por una nueva divinidad, apareció y corrió aquí para ver su prueba. Escuché eso en la sede de Westside, una niña fue bendecida por una nueva deidad y podía controlar el magnetismo. Todos en la sede dijeron que era una escena increíble de ver, así que pensé que este niño podría ofrecer un espectáculo tan atractivo como el de ella. Al escuchar lo que dijo el hombre delgado, el hombre gordo no pudo evitar suspirar. Lo sé, también escuché sobre esa historia. El problema es que esa chica tenía una bendición de rango A, ¿no te acuerdas? Este chico, según BLS 3000, tiene una bendición de rango F, rango F. Nueva deidad, con una bendición diferente y única, será casi imposible que este niño pueda hacer algo que nos sorprenda. Mientras caminaba hacia la segunda área de evaluación, Noah escuchó a varias personas tener conversaciones similares sobre él, y no pudo evitar sentirse impotente principalmente porque sabía que no podía demostrar ninguna hazaña física con la bendición que tenía, ya que ni siquiera pasó la prueba de la bendición que recibió. ¿Cómo podría explicarlo? Todo el mundo siempre dijo que cuando eres bendecido se vuelve instintivo cómo usar el poder que has adquirido, pero Noah no sintió nada. Los empleados incluso estaban emocionados mientras esperaban que comenzara la prueba del niño, pero a medida que pasaba el tiempo, solo quedaba la decepción en sus rostros, lo que hizo que algunos incluso dijeran algunos comentarios malos a pesar de que no fue culpa del niño. Después de todo, la fuerza de Noah no superó ni un poco la fuerza de un adulto normal. Lo consideraron como la primera bendición de un pequeño dios que acaba de aparecer y pronto arrojaron este recuerdo en el fondo de sus mentes junto con la decepción de que no sucediera nada interesante allí. Algo como esto era raro que sucediera, pero no tan raro que los empleados recordaran a cada persona que recibió la bendición de un nuevo dios. A medida que pasaba el tiempo, las personas que conocían a Noah incluso pensaban que estaba rezando en secreto a un dios de la belleza, ya que en unas pocas semanas, su rostro, que antes solo se consideraba un poco por encima del promedio, comenzó a ponerse cada vez más hermoso. Esto a su vez atrajo algo de envidia de las personas que no fueron bendecidas por ningún dios, y el desdén de las personas que fueron bendecidas por los dioses más poderosos. Pero después de haber pasado la prueba de la bendición, Noé fue calificado como bendito rango F, el rango más bajo que cualquiera podría recibir. Con esto, las fortalezas que podía invadir se limitaban solo a fortalezas de rango F o E hasta que demostrara que tenía la fuerza suficiente para invadir fortalezas más poderosas y, como sabía, su fuerza no era diferente a la de un adulto normal. Sabía que incluso si las recompensas de una mazmorra de rango E eran varias veces más valiosas, no podía correr el riesgo de morir allí, ya que al igual que las recompensas, los monstruos también eran varias veces más fuertes. Entonces Noah vivió sus primeros años como bendito, siempre tratando de aprender las mejores cosas que hacer dentro de una fortaleza para tener una mayor posibilidad de éxito, sin mencionar una mayor posibilidad de supervivencia. Lo que muchos bienaventurados llamaron debilidad o cobardía, Noé llamó inteligencia y estrategia. Como no tenía fuerza a su lado, Noah tuvo que usar la inteligencia para sobrevivir todos esos años. La tasa de mortalidad de los beatos en los primeros 3 años fue de más del 50%, incluidas todas las clasificaciones. Si se analiza solo la tasa de mortalidad del ranking F, la tasa alcanza una cifra absurda de más del 70% de letalidad. Si bien ser bendecido podría ser un camino fácil hacia la fama y la fortuna, este camino podría convertirse fácilmente en una autopista al infierno, y para Noah, que no tenía fuerza ni poder, era aterrador calcular cuál era la probabilidad de que muriera. En esos primeros años fue. Entonces, mientras la gente se reía de Noah muchas veces, sin siquiera disimular el disgusto que tenían por él, a Noah no le importaba, porque sabía que probablemente en la próxima invasión de la fortaleza la posibilidad de que estas personas ya no aparecieran era muy alta. Ahora, 4 años después, Noah ya estaba acostumbrado al procedimiento de ir a una fortaleza.
Así que en un rincón solo del autobús, sus oídos automáticamente ignoraban a los ruidosos adolescentes que siempre aparecían, mientras dejaba a un lado también a los adultos más experimentados, solo disfrutando de la vista desde el exterior con el singular aburrimiento que transitar por estos caminos decenas o cientos de personas. Los tiempos podrían proporcionarle a alguien. Sin embargo, esta vez había sucedido algo diferente. Según las estimaciones de Noé, en algún momento de ese mes recibiría la confirmación de que había completado la tarea de la bendición que recibió de Lucifer, pero a pesar de que estuvo pasado 3 días desde que completó 4 años como bendito, no apareció ninguna nueva ventana hasta ese momento. Capítulo 4. Llamas del infierno. Felicidades descendiente de Lucifer, lograste completar el período de prueba del sistema vivo y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendiente de Lucifer por ti mismo? Al leer el mensaje, Noah finalmente recibió que todos esos años de ser maltratado, correr por su vida, ser juzgado y, a veces, incluso ser golpeado y llamado inútil valían la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de alguien inútil a alguien poderoso e importante, Noah respondió sí. Mentalmente. Los análisis ya se han hecho en el usuario durante estos últimos años. El resultado es que el usuario tiene una tasa de aptitud del 98% más una tasa de sincronización del 95,2%, la tasa de sincronización más alta jamás encontrada entre todos los demás humanos sincronizados. Felicitaciones usuario. Ahora eres el primer y último usuario del sistema descendiente de Lucifer. Como recompensa por completar tu primera tarea, recibiste 1 ficha de habilidad aleatoria. ¿Quieres usar la ficha de inmediato? En esos 4 años, Noah no solo se preguntaba qué le estaba pasando. No, pasó mucho tiempo libre buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con este sistema. Comenzó su búsqueda desde el concepto de bendiciones, luego miró a través de material de las edades antiguas de la humanidad, incluso antes de la Edad Oscura, donde comenzó a aparecer bestias y monstruos, buscando todo lo que pudo encontrar sobre este dios llamado Lucifer que lo bendijo. Luego, después de tanta investigación, Noah finalmente armó la teoría que encontró más plausible, que por alguna razón Lucifer y el dios cristiano sufrieron algún tipo de pérdida y, por lo tanto, no pudieron ayudar a la humanidad durante la Edad Media, por lo que las deidades más pequeñas lograron aparecer y ayudar en la forma que pueden. Pero ahora, después de varios años, Lucifer de alguna manera logró transmitirle a alguien su bendición en forma de este sistema similar a un videojuego. Pero con tan poca información, Noah no sabía si todo esto, supuso, era lo que realmente había sucedido, o si en realidad era todo un montaje, una guerra o una enfermedad. Sin ninguna prueba, no podía estar seguro. Sin embargo, de acuerdo con lo que le había dicho la tarea, seguir a Lucifer lo llevaría a la verdad y al camino del poder, por lo que tal vez era solo cuestión de tiempo antes de que supiera lo que realmente sucedió. En esos años en los que Noah depende solo de sí mismo y de la información que lograba recabar, terminó generando en él una manía de querer siempre saber qué pasaba, cómo funcionaban las cosas y encontrar alguna forma de controlarlas. Aunque esto probablemente no era ético, querer controlar todo era una de las cosas que lo mantenía vivo hasta ahora, y ahora que tenía poder, no tenía la voluntad de dejar de lado estos sentimientos. Dejando a un lado los acertijos, Noah dijo mentalmente: sí, deseo usar la ficha de inmediato. Ficha de habilidad aleatoria usada, habilidad adquirida, llamas del infierno. Para obtener más información, el usuario abre el perfil en sí. Al leer los mensajes del sistema, Noah sintió que algo cambiaba en su interior. Era como si la habilidad estaba en la palma de su mano, como si hubiera nacido un sexto dedo. Era tan fácil de controlar como los otros 5 dedos de su mano, pero mirándolo, su mano seguía siendo completamente normal. Tuvo que controlarse mucho para no usar ese sexto dedo que apareció después de 4 años, peleando sin ninguna fuerza ahora que, finalmente había adquirido algo de poder. Los instintos de Noah solo le decían, use el llamado, pero los mismos 4 años peleando sin ninguna fuerza, le enseñaron a ser cauteloso y siempre esconder su verdadera fuerza, para usar solo contra el enemigo. Incluso si realmente quisiera usar la llama, sabía que ahora no era el momento ideal ni el lugar ideal para ello, ya que los otros podrían percibir y notar si algo era extraño en él. Será mejor que lo dejes para cuando dentro de la fortaleza, pensó Noah para sí mismo. Después de tantos años, Noah finalmente entendió lo que se sintió que la gente siempre hablara de controlar su propia bendición.
A pesar de que nunca había controlado las llamas en su vida, Noah instintivamente sabía cómo controlar las llamas del infierno que ahora poseía. Sin embargo, sentó que estas llamas aún eran muy débiles. Al recordar el segundo mensaje que le envió el sistema, Noah decidió probar una hipótesis. Perfil. Usuario. Noah Stern. Nivel. 010-100 exp. HP. 10, 10. Fuerza. 10. Agilidad. 10. Resistencia. 10. Habilidades. Ella Flames LV01. Técnica que consiste en invocar las llamas del mismísimo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa, habiendo incluso quemado al mismo dios de las llamas, haciéndole rogar a Lucifer que apagara esas llamas antes de que él fallecido. Para aumentar el poder de la habilidad llameante del infierno, debes quemar los pecados o los pecadores. Al leer la descripción de la habilidad, los ojos de Noah se agrandaron. Sabía que las bendiciones que los dioses daban a los humanos podían fortalecerse con el tiempo, pero nunca había oído hablar de un medio de mejora tan absurdo. Por lo que descubrió mientras investigaba, la mejora más notable fue la de una bendita que, cuando fue bendecida, recibió la bendición de sanación. Inicialmente, solo podía curar pequeñas heridas externas, pero con los años usando su propia bendición, rezando a la diosa de la vida y entrenando a sí misma, su bendición se volvió lo suficientemente poderosa como para curar grandes heridas, o incluso hacer que pequeños apéndices como dedos crezcan nuevamente. Por supuesto, su bendición tenía un alto rango. Ahora, la habilidad que adquirió no era más que una llama común, pero de acuerdo con lo que decía la descripción de la habilidad, si Noah continuaba usando esta habilidad y elevaba su nivel quemando pecados y pecadores, la llama podría volverse lo suficientemente poderosa como para quemar la llama. Dios mismo, qué absurdo fue eso. Fue una locura hasta el punto de que él, por unos segundos, creyó que la misma bendición era en realidad una bendición de rango A, tal vez incluso de rango S, pero ese pensamiento no permaneció por más de unos segundos en la mente de Noah. En este tiempo siendo maltratado y luchando por su propia vida, hay una cosa que aprendió, que tener esperanza no es diferente a engañarse a uno mismo, sin importar la fuerza que su llama pueda alcanzar en el futuro. Lo importante para él era lo fuerte que era ahora para morir, no sobreestimando su propia habilidad. Sin que él se diera cuenta, su mano comenzó a ejercer tanta fuerza mientras la cerraba que pequeñas gotas de sangre comenzó a gotear. Esto no se debió a la ira ni a ningún sentimiento negativo. No, si alguien mirara a los ojos de Noah ahora, vería a una persona completamente diferente. A diferencia de antes, Noah siempre tuvo un rostro frío, serio y sin emociones, pero ahora en el fondo era posible encontrar una mirada decidida, una determinación de volverse más fuerte para salvarla. Está bien, todos. Estamos aquí. Las cabinas para dejar sus pertenencias personales están en el lugar habitual. Si es nuevo, simplemente siga a la persona más experimentada que pueda encontrar, dijo de repente el conductor del autobús en un tono monótono. Voz. Si hubieran sido bendecidos de rango D, seguramente su trato hacia ellos habría sido mucho mejor, ya que para el gobierno, los benditos de rango F eran solo carne de cañón que se usaba para limpiar la basura que otros aventureros pensaban que no valía nada. Es decir, las fortalezas que quedan para las aventuras de rango F no produjeron casi ningún beneficio, a menudo casi no lo suficiente como para tener dinero al final del mes. Las únicas veces que quedó un poco de dinero extra fue cuando muchas personas murieron durante la invasión, por lo que la mitad de las ganancias de quien murió fue para la familia y la otra mitad fue para quien sobrevivió al final. Los benditos de rango D o superior generalmente comenzaron en las fortalezas de rango E, ya que estas fortalezas no eran tan difíciles y al menos traerían un poco de beneficio a quien las invadiera. Entonces, aquí en las fortalezas de rango F, solo los benditos rango F y parecieron obtener algún cambio para sobrevivir en la ciudad. Noah incluso se preguntó por qué la gente prefiere venir a las fortalezas de rango F, sabiendo el peligro y la minúscula ganancia. Pero después de ver cuán engañadas estaban estas personas, pensando que podrían volverse mucho más fuertes y avanzar en su clasificación para enriquecerse, entendió que cuando estas personas se dieron cuenta de que no había forma de mejorar más, debido a lo limitadas que eran sus bendiciones, ya sería demasiado tarde.
Sus cuerpos ya estarían marcados con cicatrices y el conocimiento que tenían antes de haber olvidado hace mucho tiempo, haciendo imposible dejar atrás el estilo de vida bendecido. Al bajarse del autobús, Noah vio a los adolescentes siguiendo a los adultos y soltó una leve carcajada ante la discrepante diferencia de perspectiva entre quienes nunca experimentaron las dificultades de una fortaleza y quienes vivieron toda su vida arriesgándose en estos infiernos. Pero esta vez Noah se sintió diferente. Esta vez, en lugar del inmenso peso de preocupación que normalmente cargaba sobre su espalda, ahora se siente ligero. Sintiendo el control de las llamas del infierno que ahora poseía, Noah vio las fortalezas como una hermosa granja de cerdos esperando que él comenzara a matar a los cerdos gordos llamados monstruos. PFFT, a pesar de que has sido un beato durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo ha estado desactualizado este teléfono? ¿Todavía funciona para enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras colocaba su iPhone X en el armario temporal que se usaba para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no paga tan bien, el adolescente se rió con desdén. Capítulo 5. Fortaleza. PFFT, a pesar de que has sido un beato durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo ha estado desactualizado este teléfono? ¿Todavía funciona para enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras colocaba su iPhone X en el armario temporal que se usaba para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no paga tan bien, el adolescente se rió con desdén. Los amigos del adolescente también se rieron, ya que la mayoría de ellos eran de rango E y solo estaban allí para tener una primera experiencia, pensando que pasarían fácilmente a través de la fortaleza de rango E. Déjalo en paz, Harry. No gastes tus palabras en el pobre rango F, dijo una chica de manera coqueta mientras frotaba sus pechos contra el brazo del adolescente llamado Harry. Tienes razón. Vámonos, dijo Harry mientras se iba antes de volverse hacia Noah, mirándolo con una mirada seria. Simplemente no nos detengas, no terminó la frase, pero Noah sintió que la temperatura se enfriaba un poco a su alrededor. En ese momento, Noah estaba tratando de no reírse de este chico Harry. Ya lo había pasado en innumerables ocasiones, por lo que no sintió ninguna presión, y menos ahora. Al ver que Harry tenía un poder de hielo, Noah no pudo evitar sentir la necesidad de experimentar cuán fuerte sería su llama contra el hielo de un bendito rango D. Lo que Harry no se dio cuenta es que además de Noah, los otros adultos también eran en su mayoría de rango F y la única excepción fue un hombre gordo que tenía una cicatriz que cruzaba uno de sus ojos, siendo de rango D. Él era uno de los casos donde alguien disparó a una hormiga y terminó golpeando todo el hormiguero. A estos adultos ya no les gustaba tener que arriesgarse en las fortalezas durante tantos años y, sin embargo, ser ridiculizados por un grupo de niños que ni siquiera incluido terminado de alimentarse de los pechos de sus madres, dejó un sabor amargo en la boca de los adultos. Algunos incluso aparecen una sonrisa lúgubre en sus rostros, anhelando entrar a la fortaleza. Noah sabía esto muy bien, pero no podía importarle menos lo que les sucedería a estos niños mimados dentro de la fortaleza. Su objetivo hoy era hacer todo lo posible para fortalecerse y ya no necesita regresar a una fortaleza de rango F. Entonces, después de guardar sus pertenencias, Noé, junto con los benditos, fue al frente del portal donde un agente del gobierno estaba parado con una tableta en la mano. Genial, solo una persona no vino. Probablemente murió, se dijo el agente mientras contaba a todos los que estaban entrando al portal. Uno a uno miró los rostros de los beatos y marcó en la tablilla quién entraría. Después de que todos guardaron sus pertenencias en el armario que se les asignó, el agente habló. Genial, serán un equipo de 15 personas. La organización del equipo la decidirán ustedes mismos. Yo no tengo nada que ver con eso. Como ustedes ya he firmado la declaración jurada de que nosotros, el gobierno, no tenemos participación en el posible caso de su muerte, le deseo suerte. La recompensa por la finalización de la fortaleza obviamente se dará al concluir. Puedes entrar tan pronto como quieras. Cuando el agente terminó de hablar, el adolescente llamado Harry ya comenzó a caminar hacia el portal, ignorando por completo la existencia de los demás. Aparentemente esto ya era algo normal, ya que justo después de dar el primer paso, los otros 6 adolescentes lo siguieron entrando también al portal, mientras ignoraban a los adultos ya no a. Los adultos, por otro lado, comenzaron a intercambiar información y decidir tácticas. Al final, el hombre de la cicatriz, el bendito rango D, estaba decidido a ser el líder del grupo.
Cuando casi todo decidió, miró a Noah estuvo y comentó: ¿qué te parece? Algunos adultos lo miraron sorprendidos, sabiendo lo débil que era Noah, mientras que otros lo miraron aprobando la decisión que tomó al preguntarle su opinión. Noah sabía lo que quería decir, ya que no era la primera vez que los dos iban juntos a una fortaleza. Mientras que muchos pensaban que Noah solo le tenía miedo a los monstruos y no tenía el coraje de hacer nada, otros con una visión más perspicaz se dieron cuenta en innumerables ocasiones de que Noah nunca fue atrapado en una trampa y varias veces había dado información valiosa durante la invasión. Es decir, sabía mucho más sobre las fortalezas que invadió que la mayoría de la gente normal. Evidentemente, el hombre de la cicatriz era el segundo tipo de persona. Mirándolo con calma, Noah respondió: esta, como muchos saben, es la fortaleza del rey de las ratas. Dentro de ese portal hay prácticamente un enorme laberinto con la apariencia de una alcantarilla, con ratas del tamaño de motocicletas viviendo dentro. La mayoría probablemente, los retrasados, los adolescentes terminarán caminando sin rumbo por dentro. Dado que el sentido del olfato de las ratas es muy agudo dentro de la alcantarilla, prácticamente hemos ganado una cantidad increíble de 7 señuelos para usar. Honestamente, para mí, podemos usar esos 7 para atraer la mayor cantidad de ratas posibles y acabar con sus números poco a poco, ya que si vamos a luchar contra el rey rata con muchas ratas aún vivas, cuando entre en modo berserk nos matarán. Muchos que nunca he escuchado hablar a Noah levantaron una ceja con asombro. Realmente, lo que dijo tenía sentido. Algunos propuestos la idea de ir directamente al jefe de la fortaleza, pero recordando que este jefe tenía loco, solo podría abandonar la idea después de escuchar lo que dijo Noah. Con un asentimiento, el hombre de la cicatriz confirmó que el plan de Noah era el mejor para el grupo y por eso también entraron al portal. Al pasar por el portal, un terrible olor a heces y cosas podridas inundó la nariz de Noah. Si fuera la primera vez que sintió esto, Noah podría recibir sentido enfermo, pero después de haber pasado por esta fortaleza al menos 3 veces en los últimos 4 años, el olor ya no lo afectó. Desafortunadamente, esto no significa que no afectó a otros. Mirando al suelo, era posible ver un rastro de vómito, muy probablemente dejado por aquellos adolescentes que entraron antes que ellos y no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, esto facilitó mucho el trabajo del grupo de rastrear los 7 cebos para caminar. Mientras Noah miraba a los alrededores en busca de algo diferente, la gente de su grupo comenzó a sacar las armas que traían. Desafortunadamente, ningún tipo de arma de fuego funcionó después de cruzar la puerta. Si bien podría haber sido demasiado fácil lidiar con las fortalezas de bajo rango si podrían usar armas, cuando uno entraba en las fortalezas de alto rango, los monstruos eran lo suficientemente fuertes como para resistir las armas de fuego de los humanos. Esto se probó en fortalezas abandonadas, ya que si nadie invade una fortaleza después de un tiempo, los monstruos que están adentro comienzan a salir por la puerta y atacar todo lo que ven adelante. Una vez, una fortaleza de rango C fue responsable de la destrucción de una aldea entera, ya que allí no había ningún bendito lo suficientemente poderoso. Y a partir de entonces, el gobierno tuvo que adoptar medidas para que al menos los benditos grados F y S ocuparan de las fortalezas de bajo rango, distribuyendo así el personal correctamente y no desperdiciando mano de obra. Cuando todos están equipados sus armas cuerpo a cuerpo, Noah finalmente se dio cuenta de algo extraño: el ruido. Mierda, la fortaleza no está haciendo ruido. Noah habló rápidamente mientras miraba al hombre de la cicatriz. ¿Y qué si no hace ruido?, preguntó un hombre gordo en tono presuntuoso. Fue él quien propuso ir directamente a matar al rey de las ratas, pero Noah refutó la idea que le dio y lo dejó con mal humor. Noah lo miró con una mirada de decepción y negó con la cabeza. Sabía que el hombre gordo era un bendito de rango E de mediana edad que nunca logró alcanzar la fuerza del rango E, y se vio obligado a invadir siempre las fortalezas de rango F porque era demasiado débil para avanzar de rango. Incluso el hombre, con más de 30 años, nunca se molestó en aprender o estudiar las fortalezas que invadió. De ahí la decepción que tuvo Noé por el hombre que solo depende de tener una bendición más fuerte para sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Eres tonto?, preguntó el hombre de la cicatriz mientras miraba al gordo. La característica más llamativa de la fortaleza del rey de las ratas es el viento que entra aquí a una velocidad tan alta que parece estar silbando. ¿Puedes oír algún silbido por casualidad? Al escuchar la pregunta del hombre de la cicatriz, el gordo finalmente se dio cuenta de su propia locura y se dio cuenta de que el silbido que siempre escuchaba por aquí no estaba presente esta vez. ¿Lo que está sucediendo?
Preguntó con un poco de miedo. Noah quería una oportunidad para alejarse del grupo sin despertar sospechas y probar la bendición que recibió de Lucifer, y ahora la oportunidad había caído en su regazo. Algo debe estar mal. Voy a dar un paseo por la fortaleza para buscarlo. Ustedes están atentos a los 7 cebos. No mueras innecesariamente, dijo el hombre de la cicatriz. Echando un último vistazo a Noah, él y las otras aventuras persiguieron el rastro de vómitos. Después de ir unas cuantas veces a fortalezas con Noah, sabía que este chico no moriría aquí incluso si sucedía algo anormal. Sin embargo, nadie sabía que algo que realmente podría matar a cualquiera estaba sucediendo realmente dentro de esa fortaleza. Capítulo 6. Lucha. Al ver que todos seguían el túnel de la alcantarilla del medio, Noah entró en un túnel a la izquierda y procedió en silencio sin hacer ruido. Decir que no estaba nervioso sería una mentira. Había sucedido numerosas veces que alguien lo había expulsado del grupo dentro de la fortaleza por lo débil que estaba, pero esta fue la primera vez que se fue por su propia voluntad. Sabía que su probabilidad de sobrevivir solo era mucho menor que si estaba en un grupo, pero no podía arriesgarse a revelar algo que no debería tener a otras personas. Primero necesitaría probar su propia habilidad, ver si había alguna peculiaridad que pudiera ser dañina para él, por lo que, solo después de estar seguro de que era seguro y que no tendría ninguna repercusión para él en el futuro, podría muestre a otras personas la bendición que recibió. Mientras caminaba, Noah abrió su mano y comenzó a mover su sexto dedo de modo que una pequeña llama apareció en su mano. Mirándolo, la llama no era diferente de una llama normal. Amarillo y rojo. Noah no vio nada inusual en la llama hasta que recordó lo que decía la descripción de la habilidad. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convertiría en la llama más poderosa, es decir, necesitaría purificar criaturas o personas para que la llama se hiciera más. Mientras jugaba con el control de llama, probando algunas cosas que podía hacer, el túnel de aguas residuales silencioso y mortal, de la nada, comenzó a hacer algo de ruido. Con los sentidos intensificados que había entrenado y desarrollado con el tiempo, Noah descubrió que el ruido provenía de una rata que estaba nadando en el agua, probablemente viniendo detrás de él. Estos monstruos tenían sentidos muy altos en comparación con los humanos o animales normales de la Tierra. Incluso a decenas o cientos de metros de distancia, los monstruos aún podían oler el sudor humano, y esa rata no era diferente. Preparándose mentalmente, Noah tomó el cuchillo de combate militar que siempre llevaba consigo y se fue a la batalla. Solo uno de los dos saldría vivo después de esta confrontación, y con la nueva bendición que recibió, Noah sintió que iba a ser él. Ya había extinguido la llama del infierno hace mucho tiempo, y tenía la intención de dejarla apagada para no dar pistas a su enemigo sobre qué usaría durante la batalla. En algún momento, un par de ojos negros se deslizaron levemente fuera del agua y comenzó a mirar a Noah con cautela. Justo cuando la rata miraba a Noah, Noah lo miraba, tratando de predecir lo que haría la rata. Esta rata me está mirando, algo anda mal. Por lo general, estos monstruos simplemente atacan sin pensar en las consecuencias, simplemente siguiendo sus instintos, pero no esa rata. Intencionalmente me está mirando y analizando a su oponente. ¿Qué está pasando aquí? Noah pensó en su situación actual en la fortaleza. Unos segundos más tarde, el monstruo irregular saltó del agua hacia Noah con los dientes abiertos mientras soltaba un grito estridente. ¡Eschree! Sabiendo que la rata iba a dejar escapar ese grito para tratar de intimidarlo, Noah simplemente lo ignoró y reaccionó más rápido de lo que esperaba la rata apuntando con el cuchillo en su dirección. En una fracción de segundo, el monstruo que ya estaba en medio de un salto, se dio cuenta de que saltar no era la decisión más inteligente que podía haber tomado. Dado que el tamaño de la rata era casi tan grande como una motocicleta, a Noah no le resultó difícil apuñalarla. Sin embargo, al ser mayor el tamaño del animal, su resistencia también fue proporcionalmente mayor. El cuchillo penetró solo 4 centímetros en la costilla de la rata antes de detenerse. Noah rápidamente sacó el cuchillo de la herida, provocando que la sangre se derramara con más intensidad y causando más daño a los órganos de la rata que dejar el cuchillo allí. Se alejó de la rata de nuevo. La rata, sintiendo un dolor intenso en las costillas, sintió que su ira aumentaba exponencialmente y se lanzó de nuevo hacia Noah. Aprendiendo de su error, esta vez la rata no saltó sino que corrió por el suelo detrás de Noah, lo que provocó que el corte del cuchillo siguiera creciendo y se filtrara más sangre. Visiblemente, la rata estaba más agitada, pero Noah sabía que no permanecería así por mucho tiempo.
Mientras la rata corría hacia él, Noah abrió la palma de su mano izquierda y dijo hacia la rata, cuando una gran ráfaga de fuego salió de su mano y se tragó al roedor gigante. Sintiendo el peligro del fuego, la rata trató de volver corriendo a las aguas residuales, pero en el momento en que le dio la espalda a Noah para intentar correr, Noah aprovechó la oportunidad para clavar el cuchillo en la cabeza del monstruo, acabando así con la vida de la criatura. Un exp. Apareció una pequeña ventana negra con palabras escritas en llamas rojas, flotando frente a Noah rápidamente antes de desaparecer nuevamente. Esta vez Noah supo que las palabras en la ventana en realidad estaban escritas con las llamas del infierno, y cuando trató de la calidad de su llama con la llama de la ventana, Noah no pudo evitar suspirar de decepción al darse cuenta del largo camino que tenía por delante. Tendría que esperar un rato para que sus llamas se volvieran tan agresivas e intimidantes como las llamas en la ventana. Cuando Noah usó una gran ráfaga de fuego sobre la rata, sintió que gran parte de su energía se estaba agotando por un mal uso de la energía. Mi control sobre la energía es terrible, ya sea en lo que puedo hacer con la llama o en la cantidad de energía que desperdicio en movimientos tan simples. Con el tiempo tendré que entrenar esto. Pensó Noah. Mirando a la rata muerta en el suelo, Noah miró su mano izquierda y decidió poner a prueba su teoría. Con la mano abierta, Noah trató de controlar la llama de manera más estricta para no desperdiciar tanta energía, pero cuando le prestó más atención, se dio cuenta de que anteriormente era como si hubiera bajado su equipo de bicicleta y estaba pedaleando lo más rápido posible para subir una pendiente, cuando solo podía aumentar la marcha para no tener que pedalear tan rápido y, por lo tanto, ahorrar más energía. Por supuesto, su control había mejorado poco con esta deducción. Esto era algo que necesitaría varias pruebas y tiempo para mejorar y no gastar tanta energía en cosas innecesarias. Tratando de gastar la menor cantidad de energía posible con el fuego que creó, Noah dijo con la mano a la rata y ordenó que la llama fuera hacia el cadáver. Como una hoguera, la rata monstruosa fue quemada hasta que solo quedaron las cenizas. Mientras la rata ardía, Noah sintió como si su hambre se apagara lentamente. No era literalmente hambre, pero era más como si al quemar la rata, su llama se alimentara, obtuviera nutrientes y se volviera más poderosa. Cuando la rata se quemó por completo, Noah abrió la palma de su mano y convocó una pequeña llama. Increíblemente, podía sentir que la llama realmente se había vuelto más fuerte, obviamente solo un poco más que antes, pero realmente era más fuerte. Si seguía matando monstruos, era solo cuestión de tiempo antes de que su fuerza pasara del rango F al rango E. Recordando el mensaje, Noah abrió su perfil. Estado. Usuario. Noah Stern. Nivel. 01, 1 centésimo exp. HP. 10, 10. Fuerza. 10. Agilidad. 10. Resistencia. 10. Habilidades. Ella Flames LV01, exp. un centésimo. Una técnica que consiste en invocar las llamas del infierno mismo. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la más poderosa llama, habiendo incluso quemado el propio dios de la llama, haciéndole rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. Así que por matar la rata obtuve un exp por mi nivel y por quemar la rata obtuve un exp en mi habilidad. Interesante, entonces, si quemo 99 ratas más, mi habilidad subirá al nivel 2 y se volverá más fuerte. ¿Cuánto más fuerte se volverá? Quizás solo una nueva función de la habilidad. Porque por ahora, lo único que parece que puedo hacer es controlar la llama como un lanzallamas, regulando solo la intensidad, pero con mal control. La ventana del sistema es literalmente imposible para mí hoy. Noah comenzó a reflexionar sobre su propia habilidad y lo que podría hacer con ella en el futuro. Sorprendido y emocionado por las infinitas posibilidades, Noah tuvo dificultades para controlarse para no correr por las aguas residuales quemando cada rata que veía, pero sabía que si hacía eso, eventualmente su energía terminaría y las ratas simplemente lo devorarían. La paciencia es una virtud. La paciencia me ha mantenido con vida hasta ahora y no será ahora que la abandonaré, se dijo Noah y se alejó tranquilamente en busca de otra rata. Capítulo 7. ¿Quieres ir al infierno con él? Mientras Noah realizaba varias pruebas y experimentos con su nueva bendición en un lado de la alcantarilla, el otro beato caminaba en dos grupos separados por el otro lado de la alcantarilla. Los adolescentes, cada uno con su propia arma, caminaron en una formación claramente incómoda que vieron en internet mientras todos mantenían una cara tranquila mientras caminaban. En su grupo, tenían 7 Blessed.
Había 5 Blessed Rank E y 2 Blessed Rank D. El rango D era Harry y Wendy, la chica que quería hablar con Noah porque era guapo, pero se rindió después de descubrir lo débil que era. Harry, siendo un mago del hielo, estaba en la parte trasera de la formación junto con Wendy, que era clérigo. En el grupo también había 2 personas que usaban un arco y 4 que peleaban cuerpo a cuerpo. Entre ellos estaba Amy, quien le había dicho a Wendy lo débil que era Noah. El grupo vagó por la alcantarilla durante unos minutos y no aparecieron monstruos. Y como eran jóvenes, la impaciencia pronto los golpeó, haciéndolos bajar la guardia y hablar entre ellos. ¿Dónde están los monstruos? Amy preguntó un poco nerviosa mientras sostenía la espada en su mano. No lo sé. Solo porque quería a algunos de ellos, decidieron esconderse, dijo un niño que sostenía un gran escudo. Probablemente se asustaron cuando sintieron nuestra fuerza, especialmente la fuerza de Harry, dijo la chica que halagó a Harry antes de entrar al portal. Llevaba un arco en una mano. Son solo monstruos de rango F, ¿de verdad pensaste que tendrían el coraje de aparecer frente a nosotros? ¿Por qué no vamos a la habitación del rey de las ratas y lo matamos de inmediato? No puedo soportar el olor nunca más, dijo Harry, poco antes de contener las arcadas por 5ª vez. ¿No es demasiado peligroso? ¿Alguien investigó al rey de las ratas? Preguntó Wendy, un poco preocupada. ¿Va? ¿Por qué investigar? Esto es solo una fortaleza de rango F. Solo tenemos que ir a la habitación del rey y matarlo pronto, dijo un niño que llevaba un gran hacha. Entonces, vamos a... Antes de que Amy pudiera terminar la oración, 3 ratas se asomaron por encima de la superficie del agua, mirando a los 7 adolescentes. Al ver que las 3 ratas eran cada una del tamaño de una motocicleta, algunos de los adolescentes finalmente se asustaron. Al mirar un par de ojos del tamaño de 2 pelotas de tenis, Wendy tragó saliva, imaginando el tamaño de las bocas de estos monstruos. Al ver que los humanos comenzaban a asustarse, las ratas aprovecharon la oportunidad y se lanzaron hacia su presa. A pesar de que fueron superados en número, las ratas tenían una coordinación mucho mejor entre sí, lo que gradualmente hizo que las heridas que infligían a los adolescentes aumentaran de manera constante. En algún momento durante la batalla, una de las ratas mordió el tobillo de un niño que portaba 2 espadas, y sintiendo el extraordinario dolor en su propia pierna, instintivamente el niño soltó sus propias armas y usó su bendición al máximo, permitir volverse mucho más rápido y ágil de lo que era antes. Desafortunadamente, la rata ya había hundido sus dientes en la pierna del niño y nada de lo que el niño intentó hacer pudo hacer que soltara esa pierna. Los enormes dientes del roedor desgarraron gradualmente la carne del niño cada vez más, manchándola completamente de sangre. Harry, sintiendo que su corazón se aceleraba, también usó su propia bendición al máximo y lanzó un enorme bloque de hielo hacia la rata que había agarrado la pierna del niño. Pero eso solo empeoró la situación, ya que por el golpe, la rata, aún con la boca apretada en el niño, fue arrojada al río de aguas residuales, llevándose al niño con él y dejando un rastro ensangrentado de restos carnosos que se desprendieron del pierna de niño. Mientras tanto, los gritos de desesperación del chico resonaban a través del túnel. Por unos momentos fue posible escuchar al niño forcejeando y pidiendo ayuda en el agua, pero luego de unos segundos, solo el silencio impregnaba el área. En ese momento, todos los adolescentes del grupo sabían que se equivocaron cuando venían solos. Pensaron que podían matar a los monstruos como quisieran porque fueron bendecidos con bendiciones de rango E y D, pero la vida les mostró que la única certeza que cualquiera puede tener es que un día morirá. De lo contrario, todo es incierto. Habiendo perdido a un compañero, los otros 6 adolescentes se desesperaron y comenzaron a usar sus habilidades de bendición sin parar en las 2 ratas restantes hasta que las ratas ya no pudieron pararse y murieron. Sentados en un rincón de la alcantarilla, a los adolescentes ya ni siquiera les importaba el desagradable olor del lugar. Lo único que querían ahora era un lugar cómodo para descansar, una buena cama para dormir y nunca volver a este lugar. Pero sabían que ya no podía irse sin una razón después de haber entrado en la fortaleza, ya que firmaron un contrato con el gobierno antes de ingresar declarando que solo se irían si la finalización era imposible o si había completado con éxito la invasión de la fortaleza. Roy, no puedo creer que nunca volveré a ver a Roy, Amy suspiró, mientras detuvo las lágrimas cuando recordó al chico que había sido secuestrado por la rata. Bueno, mi papá me advirtió que tuviera cuidado y me preparara para las pérdidas, no pensé que pasaría pronto, dijo el chico escudo.
Mientras descansaban y lloraban, Wendy usó su propia bendición para curar las heridas que todos recibieron durante esa batalla mientras lloraba y se culpaba a sí misma por no poder hacer nada para salvar a Roy. En algún momento, una frase que Amy le dijo en el autobús vino a la mente de Wendy. Siempre se las arregla para salir vivo con uno o dos miembros del equipo de invasión. Recordando a Noah, Wendy miró a su alrededor en busca del bendito que siempre salía vivo junto con alguien más, pero no lo veía por ningún lado. Sabía que para que alguien permanente con vida durante tanto tiempo en las fortalezas, a menudo esa persona sería el único superviviente del equipo en una invasión. Pero Noah siempre salía con vida con más de una persona, así que si ella se quedaba con él, probablemente podría seguir viva aquí. Pero ahora era demasiado tarde. Incluso mirando a su alrededor, no encontró nada de él. Si hubiera ido a hablar con él, podría haberme dicho algunas formas de sobrevivir aquí. Ahora, ni siquiera sé si podré salir vivo yo mismo, mucho menos con alguien más conmigo. Wendy pensó para sí misma mientras miraba a Amy con una mirada enojada, mientras que Amy no tenía idea de por qué Wendy estaría enojada con ella. Hace unos momentos, los adultos alcanzaron a los adolescentes, pero siguieron la estrategia que Noah había sugerido y con la que su líder estuvo de acuerdo: quedarse callados mientras observaban la feroz batalla que tenían los adolescentes. Incluso cuando vio morir al niño, no se movieron ni un centímetro. Habiendo visto morir a tantas personas a lo largo de los años como beatos, soportar sus corazones hasta el punto que no les importó ver a algunos niños arrogantes tener alguna dificultad. Muchos estaban felices y aprobaban la idea de Noah de dejar que los adolescentes fueran el cebo para ellos, ya que ahora los adolescentes dejaron de ser arrogantes, además de deshacerse de dos monstruos en la mazmorra por su cuenta, mientras los mayores observaban sin herida. Al ver que los niños ahora anteriores se han vuelto mucho más humildes que cuando llegaron, el hombre de la cicatriz tomó la decisión de unir a los dos grupos para que fueran más propensos a matar al rey de las ratas, ya que si él luchara solo con el grupo de 8 personas que tenía, sería una batalla muy difícil. Había notado algo extraño esta vez en las ratas, pero aún no remediaba lo que era. Sin embargo, cuando su grupo se acercó, el hombre de la cicatriz notó que mientras los otros niños estaban felices de verlos venir, su líder se enojó y se levantó del piso mientras gritaba: ¿por qué no viniste a ayudarnos? Al escuchar la pregunta de Harry, el hombre de la cicatriz levantó una ceja y respondió: ¿por qué deberíamos haberlo hecho? Al escuchar la pregunta del hombre, Harry se quedó sin palabras. Después de todo, no tenían la obligación de ayudarlos, pero también se sintieron mal al recordar a Roy. Vinimos aquí juntos, así que tenías que ayudarnos. Al ver que el chico ya estaba ignorando la razón solo para culpar a alguien, el hombre que no estaba obligado a aguantarlo caminó hacia Harry hasta que su mano agarró la garganta del chico y lo levantó del suelo. ¿Con quién crees que estás hablando, muchacho? Si te sientes mal por la muerte de tu amiguito, ¿quieres que te envíe al infierno con él? Vinimos aquí para invitarte a unirte a nosotros para que tengamos una mejor oportunidad de sobrevivir aquí dentro y matar al rey de las ratas. Como ya tenemos 13 personas, no te echarán de menos si ocurrió un accidente. ¿Me entiendes?, preguntó el hombre, mientras apretaba su agarre en la garganta del chico. Mirando al hombre que lo sostenía del piso por el cuello, Harry finalmente sintió el miedo a la muerte por segunda vez desde que entró en la fortaleza. Miró a los ojos de ese hombre y supo que si hacía algo malo, ese hombre lo mataría allí mismo. Temiendo por su vida, Harry asintió desesperadamente con la cabeza y le rogó al hombre que le soltara la garganta. Al caer al suelo, Harry se sintió completamente humillado mientras tenía que respirar pesadamente el aire de las aguas residuales. Dentro de su corazón, Harry juró vengarse de todos los que lo estaban obligando a pasar por esto. Capítulo 8. Super Fortaleza. Mientras se desarrollaba ese drama, Noah ya había matado a algunas ratas y se había sometido a varias pruebas usando su propia bendición. Decir que estaba feliz y satisfecho sería quedarse corto. Después de matar a la quinta rata, su llama comenzó a calentarse un poco, causando un poco más de daño al quemar a los monstruos y, por supuesto, Bane, un arma más letal para Noah. Desafortunadamente, solo podía luchar contra las ratas una a una, ya que sabía que si siguieron a más de una rata con su fuerza actual, la muerte sería la única compañera que tendría por la eternidad. Entonces, usando su audición y la sensibilidad mejorada que desarrolló a lo largo de los años, Noah pudo diferenciar grupos de ratas aisladas, lo que hizo que moverse y cazar por las alcantarillas fuera mucho más fácil.
Sintiendo que ya había cazado demasiado y había experimentado lo suficiente de su propia habilidad, Noah regresó al punto de partida y siguió el túnel en el que todos los demás entrado. Después de casi una hora de caminar, Noah vio al grupo descansando en una esquina mientras una adolescente sanaba al hombre regordete con el que Noah había discutido antes de entrar al portal. Cuando Wendy vio acercarse a Noah, sus ojos se iluminaron y tuvo que contenerse para no correr hacia él. Ahora, por fin, se había levantado un peso de su corazón a medida que aumentaban las posibilidades de supervivencia. ¿Descubriste algo, chico?, preguntó el hombre de las cicatrices mientras fumaba un cigarrillo y esperaba que las otras personas descansaran. Noah miró al grupo antes de responder y no pudo evitar levantar una ceja cuando notó que solo uno de los adolescentes había muerto. Pensó que al menos 2 morirían en su primera batalla. Bueno, parece que la suerte estuvo de su lado, pensó. Al mirar al hombre de las cicatrices, Noah perdió su mirada desinteresada e hizo una mueca seria. Descubrí algo, y lo que encontré no fue nada agradable. Al escuchar lo que dijo, la gente no pudo evitar preocuparse. Incluso aquellos que no entendían muy bien esta fortaleza ya sabían que no era normal. Por alguna razón, era mucho más difícil matar a los monstruos en comparación con una fortaleza normal. ¿Qué pasa, además de que los monstruos son más inteligentes?, preguntó el hombre de la cicatriz, todavía fumando su cigarrillo. ¿Entonces también se dio cuenta de que los monstruos son más inteligentes? Bueno, era de esperar, pensó Noah, solo un poco sorprendido de que el hombre también notara la inteligencia de los monstruos ya que era algo muy sutil. Además de que su inteligencia está un poco más desarrollada, aparentemente también desarrollaron un método para comunicarse. Creo que tiene algo que ver con el rey de las ratas, ya que su habilidad en el modo berserk está relacionado con eso. Al escuchar lo que dijo Noah, el hombre de las cicatrices estuvo de acuerdo. Tenía una teoría similar, pero necesita pruebas para confirmarla. Sin embargo, sabía que había algo más. ¿También descubriste algo más, verdad, chico? Sí, respondió Noah antes de dejar escapar un suspiro. Cuando volví al portal por el que entramos, ya no estaba. Creo que ya sabes lo que eso significa, mierda, el hombre de las cicatrices maldijo mientras arrojaba su cigarrillo en frustración. Aparentemente, solo ellos dos sabían de lo que estaban hablando, por lo que las otras 12 personas se quedaron mirándose, buscando respuestas entre Noah y el hombre. Si incluso cuando Harry hizo enojar al hombre no perdió los estribos de esa manera, algo realmente serio estaba sucediendo esta vez. ¿Lo que está sucediendo?, Wendy preguntó en voz baja y muy tímida. Mirándola, el hombre dejó escapar un largo suspiro antes de responder al grupo. Hace 3 años, apareció una historia en el periódico de un grupo que ingresó a una fortaleza de rango F y los monstruos dentro de esa fortaleza eran mucho más inteligentes que los monstruos normales. Después de que 5 personas en el grupo murieron, el grupo decidió regresar a la portal y declarar la misión como un fracaso, pero por alguna razón, el portal ya no estaba abierto. En ese momento, el grupo se desesperó por un tiempo, hasta que el padre de uno de los chicos, que había ido a acompañar a su hijo en su primer baluarte, se hizo cargo del liderazgo del grupo y los llevó a la habitación de la fortaleza del jefe. Desafortunadamente, lo que encontraron allí fue un jefe que era varias veces más fuerte de lo normal, lo que provocó que el grupo de 10 personas se redujera a solo 1, el único sobreviviente de la llamada superfortaleza. ¿Y cómo sabes todo eso tan bien?, Amy preguntó con manos temblorosas de preocupación, ya averiguando qué les pasó. Es porque fue en ese asalto a la fortaleza que perdí a mi hijo, frente a mis ojos, dijo el hombre de la cicatriz con enojo mientras apretaba su muñeca con la otra mano. Afortunadamente, la fortaleza en la que estamos es una fortaleza de menor grado en comparación con la fortaleza la última vez que sucedió algo como esto. Así que probablemente el jefe de esta fortaleza no será tan poderoso como lo fue en ese momento, dijo Noah mientras abría una botella de agua que trajo. Al escuchar las palabras de Noah, el grupo se calmó un poco. Algunos todavía estaban conmocionados y desesperados, como el hombre regordete que estaba siendo tratado por Wendy ahora, pero en general, el grupo entendió que la única forma de salir de esta superfortaleza era matar al rey rata. La desunión restante que tenían cuando los grupos se unieron ahora desapareció, principalmente debido al hecho de que Harry sintió un miedo aún mayor a la muerte y decidió guardar silencio y dejar de incitar al odio y la desunión entre el grupo. Tras unos minutos de descanso, el partido se recuperó y decidió seguir adelante.
El hombre de la cicatriz continúa siendo el líder de todo el grupo, mientras que Noah actuó como un explorador, ya que tenía los sentidos mejor entrenados en el grupo, lo que lo hacía menos peligroso para todos. Durante la procesión, la fiesta se encontró con varios grupos de ratas que se trataron con facilidad, ya que incluso cuando se acercó un grupo de 5, ya que estaban en un equipo coordinado de 14 personas, lidiar con estos monstruos fue bastante simple. En el camino, el grupo comenzó a confiar más entre sí ya que todos conservaban energía para la lucha contra el jefe. A diferencia de la otra superfortaleza en la que había participado el hombre de la cicatriz, tenían más personas en el equipo además de ser una fortaleza más débil. Esta fortaleza definitivamente sería más fácil. En el camino, Noah descubrió que no ganaba puntos de experiencia con la muerte de todas las ratas que mataron en un grupo, muy probablemente porque el monstruo dio tan poca experiencia que la experiencia se diluyó tanto de la participación de cada participante en la batalla que lo que le quedaba era provisto nada. Por lo tanto, a pesar de que mataron a más de 20 ratas, la cantidad de exp que ganó no fue más de 3 puntos. Sin embargo, como sabía que durante la lucha contra el rey de las ratas debería que usar las llamas del infierno para que no muriera y podrían matar al jefe pronto, Noah tuvo la idea de hacerse más fuerte en su camino ya que él no podría ganar exp por la muerte de las ratas. En lugar de dejar estos cadáveres aquí, creo que es mejor deshacerse de ellos, dijo Noah mientras fingía estar considerando una alternativa. ¿Qué sabes, rango F? Cállate y sigue siendo un explorador, ya que al menos mientras haces eso no necesitas una bendición, son al menos un poco útiles, en su lugar. Dijo Harry, quien seguramente necesitaba descargar su miedo y enojo con alguien y descubrió que no era un buen objetivo. Desafortunadamente para él, su objetivo no era tan inofensivo como imaginaba. ¿Oh no, soy un inútil? Entonces, ¿qué tal si le muestras al grupo lo útil que fuiste en esta invasión? Noah preguntó con una voz sarcástica y una ceja levantada. Al menos mi bendición detuvo a esa rata debido al frío. Harry pensó en la primera excusa que se le ocurrió. A diferencia de ti, que no tiene bendición. ¿Y estás ignorando deliberadamente todas las rocas de hielo que te perdiste? Si al menos las hubieras golpeado correctamente con una roca de hielo, esas ratas habrían muerto mucho más rápido, o al menos podrías haber guardado tu energía para el Super Boss, como todo el mundo. Más. Pero no, querías mostrar lo espectacular que es tu bendición que no puede alcanzar objetivos solitarios. Noah respondió con una mirada como si estaba regañando a un niño. Harry notó esto y estaba tan enojado que invocó una roca de hielo y se la arrojó a Noah. En ese momento, la gente del grupo se dio cuenta de que esta discusión iba demasiado lejos, pero no podía hacer nada más para evitar esta pelea, ya que la piedra de hielo ya había sido lanzada. Pero para gran sorpresa de todos, Noah no estaba en absoluto preocupado. Capítulo 9. Super Jefe. Mientras miraba el pequeño trozo de hielo que venía hacia él, Noah simplemente levantó su mano y una fina corriente de fuego se lanzó hacia la piedra, derritiéndola nuevamente en forma líquida. ¿Tú tienes una bendición? ¿Y por qué tu bendición es más poderosa que la mía? En ese momento Harry se dio cuenta de que había metido la pata, que ya había perdido la moral o indirectamente mató a su propio amigo. Ahora que había probado que era más débil que el más débil del grupo, comenzó a desesperarse. No hubo necesidad de comentar lo sorprendidos que estaban todos al descubrir que Noah en realidad tenía una bendición, especialmente los adultos, ya que algunos ya pueden participar en más de una invasión de la fortaleza con Noah y nunca lo visto usar la bendición una vez. Por supuesto, algunos todavía se mostraban escépticos con respecto a Noah, pensando que era débil y que esta bendición era tan débil como él, probablemente la razón por la que nunca antes la usó. Noah, por supuesto, ni siquiera se molestó en explicar que su bendición no era débil y que tenía el potencial de convertirse en la bendición más fuerte de todas. La mejor carta en su manga que un mago puede tener es una que la audiencia no tiene idea de que existe. No tenía ninguna razón para decirles a sus enemigos que era poderoso. Eso, tendrían que averiguarlo de la peor manera. En ese momento, la mirada rencorosa de Wendy a Amy solo se profundizó más y más, ya que Andy le había impedido hablar con Noah mientras todavía estaban en el autobús porque dijo que el niño era débil y que moriría en poco tiempo. Pero en este momento ella podía ver mientras estaban juntos, si hay algo acerca de Noah, no era que fuera débil. Ya fuera lo hábil que era con un cuchillo, las tácticas con las que siempre colaboraba con el equipo, o especialmente su llama que quemó y purificó a todas las ratas. ¿Cómo no podría estar enojada con su amiga que no la dejó ir a hablar y hacerse amiga de Noah? ¿Quién sabe? Quizás solo estaba escondiendo su fuerza todo este tiempo.
El grupo pensó que Noah era estúpido porque estaba desperdiciando energía quemando estas ratas, pero debido a que era útil como explorador del grupo, nadie se quejó de que las estaba retrasando. Solo él sabía que no estaba desperdiciando energía. Por el contrario, cuantas más ratas quemaba, más fuerte se volvía su llama y más poderoso sería en la batalla contra el superjefe. En ese momento, mientras estaban parados frente a la entrada de la guarida de Superboss, el estado de Noah decía: usuario, Noah Stern, nivel 018-100 exp, HP 10-10, fuerza 10, agilidad 10, resistencia 10, habilidades. Ella Flames LV01x27, 100. Técnica que consiste en invocar las llamas del infierno mismo. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa. Habiendo incluso quemado al dios de la llama él mismo, haciéndole rogar a Lucifer que extinga las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. En un apestoso túnel de aguas residuales, 14 personas estaban de pie mientras miraban una puerta circular de metal, que debió haber sido usada una vez para evitar que las aguas residuales cruzaran a la otra área como una especie de presa. Entre las personas 14, 6 adolescentes estaban uno frente al otro con manos temblorosas, todavía pecan creer que la primera invasión de la fortaleza en la que participaron fue bronceado peligrosa a pesar de que todavía estaban en una fortaleza de rango F. Algunos de ellos se estremecieron cuando imaginaron la dificultad de una fortaleza de rango E, o incluso una fortaleza de rango D. Por otro lado, había 7 adultos preocupados por la familia que los esperaba fuera de la fortaleza. La familia que necesita dinero para comprar comida, para pagar la luz, para cerrar el agua, para sobrevivir. Solo pensar en la posibilidad de que no podría salir de esta fortaleza hoy y pensar en lo que su familia de afuera debería que pasar ya había hecho que todos se asustaran. Incluso Noah estaba preocupado, pensando en una persona que depende de él afuera, una persona que no podría mantenerse a sí misma, esa persona para quien trabajó y casi se suicida varias veces en los últimos 4 años. Bajo ninguna circunstancia Noah se permitirá no dejar esta fortaleza con vida hoy. Cuando miró su mano, se notó lo nervioso que estaba por lo temblorosos que estaban sus dedos. A pesar de que estaba tratando de guardar su nerviosismo para sí mismo y no dejar que se mostrara a nadie en el grupo, Noah era una de las pocas personas que sabía cuán seria era su situación en ese momento. La posibilidad de supervivencia era mínima. Debido a que no tenía fuerzas antes de que su bendición se despertara, Noah se vio obligado a trabajar de manera inteligente, por lo que más valoraba era la inteligencia misma como fuerza. Analizó los datos y la información de cada posible fortaleza de rango F a la que podía entrar, la fuerza de los monstruos, la inteligencia de cada uno, qué haría el modo berserk de los bosses con cada boss, y cuál es la forma más práctica de completa cada fortaleza. Mirando desde el exterior, esto claramente se veía como datos de mazmorras de videojuegos, pero a diferencia de esas mazmorras, estos datos e información fueron capturados de la sangre y el sacrificio de cada bendito que murió en fortalezas desconocidas, así como de los sobrevivientes que voluntariamente contribuyó a la base de datos de las fortalezas que presenciaron para ayudar a los benditos del futuro y disminuir el número de muertes. Desafortunadamente, además de que la mayoría de los bienaventurados no se molestaban en estudiar las fortalezas que invadían, esporádicamente aparecían fortalezas completamente nuevas, lo que hacía inútil cualquier tipo de información que los bienaventurados que invadían esos lugares sabían que era inútil. Afortunadamente, la fortaleza en la que se encuentran ahora era parte de una de las fortalezas de las que Noah ya tenía información, por lo que a pesar de que esta fortaleza normal se convirtió en una super fortaleza, todavía creía que sería completamente posible para ellos matar al final. Jefe. Mirando de un lado a otro, Noah no pudo evitar suspirar cuando aceptó que lo más probable es que la mayoría de las caras que estaban mirando no volvieran a casa esta vez. Pero, por supuesto, no era como si le importara tanto. Al final del día, lo único importante fue que regresó a casa con vida, sin importar cuántas personas murieron hoy. Está bien, las personas con bendiciones que favorecen los ataques a distancia no se concentrarán en causar daño al jefe. Ten cuidado de no gastar toda tu energía al principio, ya que cuando el jefe entre en el modo berserk, todos tendrán que hacer daño con la misma rapidez. Como sea posible para no llamar a una gran horda de ratas, dijo el hombre de las cicatrices mientras abría la puerta de metal que conducía a la guarida del rey de las ratas. Noah estaba ahora en alerta máxima.
Habiendo leído todo lo posible intentar sobre esta fortaleza, sabía que al entrar en la guarida del rey, instantáneamente los notaría y se lanzaría contra todos para matar a algunos de ellos de inmediato. Con eso en mente, fue a la parte de atrás del grupo y dejó a las personas con bendiciones que podrían fortalecer sus cuerpos para que avanzaran primero. Tal como imaginó que sería, en el mismo momento en que se abrió la puerta circular de metal, el rey de las ratas se lanzó desde la oscuridad hacia una mujer que sostenía un escudo, y sin que ella pudiera hacer nada, los colmillos del monstruo inmediatamente se engancharon y la arrastró adentro. Los adolescentes en ese momento se congelaron al recordar un amigo que había sufrido la misma suerte. La única diferencia fue que esta vez, en lugar de que la rata fuera del tamaño de una motocicleta, era del tamaño de un automóvil SUV. Noah también podría haber advertido al grupo que esto iba a suceder, pero solo habría un conflicto en el que nadie querría tomar la iniciativa y, al final, nunca habrían escapado de este lugar. Los sacrificios eran necesarios, y Noah sabía que él no era el único que sabía que esto iba a suceder. Reflexionó mientras miraba al hombre de las cicatrices. Tomando la delantera desde allí, el hombre de la cicatriz corrió hacia adelante con su espada mientras gritaba para obligar a los demás a despertar de su conmoción. Vamos. Ataque. Noah ya se había recuperado y en medio de una región oscura de la habitación usó sus propias llamas para enviar una bola de fuego improvisada en la dirección en la que venía el ruido del rey de las ratas para guiar al otro bendito hacia su objetivo. Gracias al sentido espacial que había desarrollado, la torpe bola de fuego de Noah logró golpear a la gran rata y hacer que parte de su cabello se incendiara. Aunque no hizo mucho daño, ahora en la oscuridad, esos pocos cabellos llameantes sirvieron como un objetivo perfecto para que el resto de los bendecidos podrían apuntar sus ataques. Desafortunadamente, con la bola de fuego también se pudo ver que el cuerpo del bendito que agarró la rata cuando entraron ya estaba partido por la mitad. En la boca del roedor solo quedó la parte superior de su cuerpo, la parte inferior probablemente se cayó en alguna parte. Dado que no había desarrollado la habilidad Flame Soul solo recientemente, su control sobre ellos aún era muy bajo. Así como un hombre bendecido que controla la tierra no podría hacer un muro de tierra en su primer año, Noé tampoco tenía suficiente control sobre su propia llama para poder hacer una bola de fuego perfecta, y mucho menos algo más elaborado como las palabras de fuego que aparecieron en las ventanas de notificación del sistema. De cara al futuro, Noah sabía que iba a ser una batalla cerrada contra este superboss. Capítulo 10. Lucha. Despierta, idiota. Usa tu maldita bendición. Un hombre con un arco le gritó a Harry que estaba paralizado en estado de shock a pesar de que el grupo ya había estado luchando contra el rey rata durante unos minutos, lo que finalmente le hizo darse cuenta de que no estaba ayudando en nada cuando comenzó a lanzar algunas piedras afiladas de hielo para intentarlo. Para cortar al monstruo y causarle algún daño. Noah ya había disparado algunas bolas de fuego a la rata gigante, pero aparentemente el daño que estaba haciendo era muy bajo. Dado que el fuego que controlaba todavía era solo un poco más cálido que el fuego normal, contra ratas normales hizo mucho daño, pero contra un superboss, era poco realista pensar que podía quemar el grueso cuero que cubría al monstruo. Sin embargo, hubo algo que Noah notó. Su fuego no causó mucho daño cuando entró en contacto con el pelaje del rey rata, pero si golpeaba un corte que hizo el otro bendito, la rata gritaría de dolor como si lo hubiera hecho. Ha sido penetrado por una gran espada. Es decir, el daño fue varias veces mayor que cuando golpeó la piel del monstruo. Quizás esto se deba al factor de purificación de pecados y pecadores que tiene la llama. Nos guste o no, esta rata es un monstruo. Así como purifiqué a las otras ratas como pecadoras, purificar a este superboss tampoco sería imposible. Espera, es un superboss. Quizás se lo considera un monstruo peor, o algo así como un pecador más terrible, por lo que el efecto de limpieza se vuelve más poderoso contra él. Mientras pensaba en esta posibilidad, Noah comenzó a idear un plan en el que podría aprovechar el poder de su llama para aumentar las posibilidades de victoria del equipo contra este supermonstruo. Incluso mientras Noah estaba pensando, no dejó de moverse, ya que los que están quietos básicamente terminan siendo fáciles. Incluso si el rey de las ratas estaba enfocando sus ataques en los benditos que lo atacaron usando cuerpo a cuerpo, Noah no se arriesgaría a quedarse quieto como un poste para que en algún momento el superjefe lo atacara. Mientras se movía y ocasionalmente lanzaba una bola de fuego con su mano izquierda, en la mano derecha de Noah estaba el cuchillo de combate que siempre usaba. Aunque no era un arma bendecida o incluso un arma de fortaleza, para una fortaleza normal de rango F era suficiente.
Sin embargo, al ver al otro bendecido luchar contra el superjefe, supo que los cuchillos y espadas normales no eran tan efectivos como lo eran para las fortalezas normales. Mientras Noah buscaba una oportunidad perfecta, el superboss fingió atacar a un hombre grande que sostenía un escudo, pero en cambio se volvió hacia un adolescente que lo estaba atacando con una espada. Antes de que la bendecida inexperta pudiera entender lo que estaba sucediendo, el superjefe ya le había mordido la muñeca derecha que sostenía la espada como si estaba mordiendo un croissant. Su antebrazo se abrió por la mitad, mientras que la mano de la niña desaparecía en la boca de la rata gigante. Argluk. La adolescente gritó de dolor cuando se dio cuenta de que la espada que sostenía simplemente cayó al suelo cuando dejó de sentir su mano y vio cómo estaba su brazo. Amiri. Wendy gritó desde atrás cuando vio que el superboss tiraba sin esfuerzo del brazo de su amiga. Todavía estaba enojada con su amiga por no dejarla ir a hablar con Noah, pero no hasta el punto de que no le importaba lo que le estaba sucediendo a la niña en ese momento. En un momento de desesperación, Wendy corrió desde atrás para tratar de ayudar a Amy, quien gritaba de dolor mientras lo que quedaba de su brazo seguía chorreando sangre. Esto obviamente no pasó desapercibido a los ojos de las personas más experimentadas, pero antes de que alguien pudiera gritarle a la niña que se retirara, el rey de las ratas, que se dio cuenta de que otra presa fácil venía hacia él, se tragó la parte que sacó de Amy y abrió la boca para morder la cabeza de Wendy. A unos centímetros de la enorme boca del rey rata, Wendy finalmente se dio cuenta del error que cometido y se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Durante toda la invasión, sintió que podría morir varias veces, pero esta vez fue diferente. En lugar de solo tener miedo de una posible muerte, aparentemente solo aceptó que no había forma de que nadie pudiera salvarla y cerró los ojos. Al ver esta escena prácticamente en cámara lenta, todos los demás beatos se desesperaron cuando aceptaron que el único sanador que tenía su grupo iba a morir ya que nadie podría ayudar. Sin embargo, cuando Wendy ya podía sentir el aliento caliente y extremadamente apestoso del rey rata, abrió momentáneamente los ojos y una fina mano blanca entró en su campo de visión muy cerca de los ojos de la niña con la palma abierta, formando una bola de lanzamiento de fuego hacia la boca de la rata, tan cerca que Wendy incluso sintió que su piel se calentaba un poco debido al calor del fuego antes de que la bola volara. Cuando el rey de las ratas vio a otro humano acercarse rápidamente a su presa actual, solo pensó que obtendría 2 cabezas con un solo mordisco y no podría estar más feliz en ese momento, pero al contrario de lo que imaginaba, el otro humano dijo con la mano. Él y esa llama anaranjada que lo lastimó tanto antes apareció de nuevo. Sin tiempo de reacción, lo único intentar que pudo hacer el rey de las ratas fue reunir una fracción inútil de su fuerza para cerrar la boca rápidamente, pero fue en vano. Cuando cerró la boca, lo primero que sintió fue como si hubiera ingerido el peor veneno del mundo y que estaba destruyendo todo dentro de él, obligando al enorme monstruo a gritar de dolor, un grito tan fuerte y alto que algunos más débiles, los bienaventurados, incluso temblaron preguntándose por lo que estaba pasando la rata. Ardiendo desde la boca, pasando por la faringe, bajando por el esófago hasta que se extingue en el estómago del enorme monstruo, el proceso de ardor de él parecía tomar varios minutos desde la perspectiva del rey de las ratas, pero no duró más de 2 segundos en el mundo real. Mientras el rey de las ratas gritaba de dolor por el efecto purificador de la llama, Noah pasó su mano por la cintura y el vientre de Wendy y sin importarle su opinión, la tiró hacia atrás para que no fuera atacada y muriera inútilmente. Cualquier jugador de rol que se respete a sí mismo sabe que en cualquier mazmorra, el enfoque del equipo es siempre proteger al sanador. Mientras el sanador esté vivo, también mantendrán con vida al resto del equipo. Incluso si un aventurero perdiera una extremidad, el sanador no permitiría que eso fuera su perdición, con algunos sanadores lo suficientemente poderosos como para asegurarse de que ese miembro perdido volviera a crecer. Mientras el rey de las ratas gritaba y se retorcía de dolor por la ardiente purificación de la llama, el otro beato despertó del susto, que era el grito del monstruo, y no perdió el tiempo, aprovechando este intervalo para causar el mayor daño posible al monstruo. Los arqueros usaban flechas, los guerreros usaban cuchillos y espadas, mientras que los magos usaban tanta magia como era posible. Incluso Harry usó su propia bendición para lanzar unos cúbitos de hielo muy afilados que cortaron parte del cuero del rey rata. Una bendición de rango D fue realmente más fuerte que una bendición de rango F. Después de todo, si hubiera sido un bendito rango F que iba a su primera fortaleza con una bendición de hielo, lo máximo que podría hacer sería unos pocos bloques de hielo para magullar a los monstruos.
Pero como la bendición de Harry era de rango D, en ese poco tiempo desde que recibió su propia bendición, ya había aprendido a controlar el hielo lo suficiente como para afilar una parte y hacer más daño a los monstruos. El daño fue tan grande que cuando el rey de las ratas finalmente se recuperó, en lugar del negro habitual que formaba los ojos del animal, ahora era de un rojo brillante. Un rojo en busca de sangre, un rojo que decía que el monstruo no menos que destrozar a todos los humanos en esa habitación, especialmente al humano al que se enfrentaba en ese momento. Al ver esos ojos mirándolo, Noah murmuró instintivamente: «Mierda, el modo loco,